Gracias. Bien. ¿Se escucha bien? Bien, ¿Sí padre se ve Javier. bien? Bueno, perfecto. A ver si hoy tenemos mejor suerte que la semana pasada. Suerte no, trabajo. Padre Javier, ¿Qué hay? no me enviaste por el correo electrónico el enlace. Y como yo soy tan malita para las tecnologías, te estoy viendo por el celular y es muy incómodo. Bueno, porque yo lo envié, creo que no tengo aquí en el momento para enviarlo, porque No el te celular me lo preocupes, tienen en otro lado. no te preocupes que ojalá para el de mañana sí me lo Mira, envíes. si quieres te dicto las letras. No, Lili, padre, tranquilo. Tranquilo que lo miro hoy por celular. porque hay unas letras que con poner en el Meet, poner No, esas letras, con ponerlas basta, seguiditas. ya. Mira, ¿estás escribiendo o no? Dígame. Mire, T de tarro, Sí, Z, sí, E de gota, sí, A, sí, B de botón, sí, D de dinero, sí, M de María, sí, D de dinero, sí, B de botella, sí. I de isla. Perfecto. Con esas letras te puedes, si las pones ahí donde te pide la clave, ahí te puedes conectar ya. Bueno, ¿y qué te iba a decir? La primera que me dijiste, ¿es la T repetida o una sola vez? No, la primera letra es T de tarro, Z y gorro. Perfecto. Bueno, gracias, padre. Ok. Buenas noches a todos. Por ahí veo a Esmeralda, veo a Miguel Escobar, Olga Rocío Barahona, Lili, Agustina Rojas, Lilia Triana. Yo no sé si pudiera haber más, porque aquí no veo sino 9, pero sé que hay 35 más. Sí, está Alba Marina González, Alcides Pérez, Alicia Rojas, Anaelia Neisen, Irineo, Ana Lucía Marina, Blanca Buenas Pérez, noches. Carlos Mario Grisales, Claudín Mushamalin Baua, es del Congo. Sí, ve, y la tengo dos veces. Cristina Ayala, Damaris Ríos, Dora Tapasco, Esmeralda González, Proibén León, Germán Hover, Gilma Jaramillo, Gloria Díaz, Ingrid Sánchez, Javier Villegas, el otro, o sea, en otro computador que está en la misma cosa mía, Julio César Quiñones, Leonor Quejada, ¿Cómo otro? Lilia Triana, Lili Estrada Salazar, aquí la veo. Marta Millán, Miguel Escobar, Mónica Quintero, Natalia Rueda, Olga Rocío Barahona, Pedro, Rocío Calle, Sabina Giraldo, Sonia María Hernández, Stephanie Ramírez. Mire, les cuento una cosa, que estoy sorprendido y contento. Y también, confieso, nervioso. Yo pensaba en este curso tener un grupo amplio, así como este. Pero en el de mañana también lo tengo demasiado amplio. ¿Cierto? Y se me subió más de la cuenta. Porque la idea cuando estamos poquitos es poder así conversar, hablar y todo. Cuando son muchos, hay que buscar otra dinámica. Pero aquí ya habíamos cuadrado desde el principio que lo del miércoles desarrollamos ahora un tema, hacemos unas preguntas, cuestionamientos, reflexiones y dentro de 8 días abordamos el tema, pero ya conversado por todos. Hoy es más lo que yo hablo. Dentro de 8 días sería el grupo el que haría una reflexión a partir de lo de hoy y sería un conversatorio distinto. Vamos a ver cómo lo conseguimos, porque yo sé que poniendo las ventanas más pequeñitas, etcétera, etcétera, se consigue.
Pongámonos en la presencia del Señor. Vamos a empezar esta reunión que en el fondo es la primera de un curso que esperamos que sea riqueza espiritual para nosotros y para aquellas personas con quienes compartimos la vida y la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia del Espíritu Santo. Sabemos que las personas que más persiguieron a Jesús eran las que más conocían las Sagradas Escrituras, los maestros de la ley, los doctores. Pero que Jesús se dio cuenta que sabían mucha Biblia, pero que no habían penetrado en el corazón misericordioso de Dios. Y nosotros estamos iniciando un proceso de reflexión de la palabra. La dinámica del miércoles será a partir de unos pequeños textos conocidos por todos, o de un momento ir haciendo una reflexión que nos ayude a alimentar nuestra vida personal, familiar, comunitaria, nuestra misión con la palabra de Dios. Pero lo importante es mirar la vida. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lo importante son nuestros pasos, nuestro sendero. Y esa invitación que nos hace el Papa de aprender a caminar juntos. Que la Escritura nos ilumine para caminar juntos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy ahora a compartir pantalla. Toda la pantalla. Este taller, ¿están viendo la pantalla? La letra. Sí, Sí, señor. Sí, Se lee señor. bien lo que está pasando. Bueno, la semana pasada no fui capaz, pero ya como que aprendí. ¿Cierto? Mire, este es un taller de formación bíblica y el primer tema que vamos a tratar es Jesús y la salud del pueblo. Esto se nos puede ir, no sé en cuántas, pero por ahí de 8 a 10 reuniones. Creo que van a ser por ahí unas 10 reuniones. Jesús y la salud del pueblo. Recordar que Jesús curó a muchos enfermos del cuerpo y del espíritu. Decían que donde estaba Jesús venía el pueblo y le traía a los enfermos y los poseídos de malos espíritus. ¿Qué significará eso de tener malos espíritus? ¿Y cuáles son las enfermedades espirituales que nosotros descubrimos en nuestro entorno? Porque la idea precisamente es que nosotros, a partir de lo que vamos viendo en la Escritura, vamos contemplando lo que pasa en nuestra vida, en nuestra familia, en la comunidad, en el trabajo, en el país y en el mundo. Y entonces el primer tema que vamos a abordar para comenzar a tratar a Jesús y la salud del pueblo, el primer tema es: el mundo está gravemente... Padre Javier, Padre Javier, perdón. un saludo, Padre Javier, ¿cómo estás? Quería pedir un favor a las personas que si pueden cerrar el micrófono, las demás personas como Lilia, Diana, por favor. Sí, mejor que cierren todos el micrófono. Gracias por la observación. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy, ya como primer tema de Jesús y la salud del pueblo, es: el mundo está gravemente enfermo. Y nos vamos a apoyar en los 11 primeros capítulos del Génesis. Pero hoy, Dios mediante, veremos únicamente 2. Capítulo 2 y 3 del Génesis. El tamaño de esta letra, espero que se lea bien
o lo puedo agrandar si de pronto lo ven necesario. Vamos a ver si podemos voltear. ¿Alcanza a leerse bien? Bueno, mire, vamos se a oye. tratar de mirar un poquitico cómo plantea la Biblia el mal que hay en el mundo. Y vamos a recordar aquellos textos que conocemos desde niños que están en los primeros capítulos del Génesis, la creación del hombre y de la mujer. Pero desde ahora comprendamos una cosa. Cuando nos están hablando a nosotros del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, y después de Caín y Abel, etcétera, no nos están hablando del pasado. Nos están hablando de toda la historia humana desde el comienzo hasta ahora. Es decir, es un relato inspirado por Dios para mostrar en el mundo cómo nació la vida, la creación de Dios, cuál es el proyecto de Él y por qué en el mundo hay tanta maldad, por qué en el mundo hay tanta pobreza, tanta injusticia, tanta guerra, tanta masacre, ahora también el planeta que lo estamos dañando. Es decir, ¿cuál es el origen de tanto mal, de tanto dolor que hay en el mundo? Y entonces estos relatos, ¿cierto?, nos traen la historia de la creación del hombre y la mujer, del paraíso, de lo que llamamos el pecado original y las consecuencias. Y ese va a ser el punto de partida de nuestra reflexión en esta noche. Entonces, lo primero que vamos a contemplar es el dolor que vive la humanidad, que nos toca ver. Mirando así, guerras. Las que más nos conmueven, pero no son las únicas, Israel y Palestina. Rusia contra Ucrania. En África también hay guerras que no las conocemos. Y guerras internas en los países. Aquí en Colombia estamos acostumbrados a una guerra interna que ya lleva muchísimo tiempo. Cuando yo nací se hablaba ya de la violencia en Colombia y ahora hablamos de esa época como la época de la violencia, pero una violencia que la seguimos viviendo. ¿Por qué existe esto en el mundo? Entonces vamos abordando ya el tema y vamos haciendo comentarios. Yo les quiero sugerir una cosa. En la medida de lo posible, cuando vamos conversando, haciendo reflexiones o yo haciendo algunas preguntas, sería bueno que ustedes fueran anotando, porque en este momento, por ejemplo, lo único que tenemos es el texto a la vista. Y vamos a hacer algunas reflexiones, es bueno que las tengan por ahí anotaditas. Y si hacemos preguntas, esas preguntas es para que también las vamos meditando por toda la semana y dentro de 8 días, si Dios quiere, compartimos lo que hemos meditado con esas preguntas. Entonces, vámonos ya con el texto. El día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre, pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que cultivara el suelo e hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo. Entonces se nos dice que había un desierto, porque todavía Dios no había creado al hombre para que cultivara y para que bombeara el agua de abajo hacia arriba. Como que ese iba a ser el proyecto original de la existencia del hombre en la tierra que Dios creaba. Entonces nos encontramos con un ambiente original de desierto. Sigamos en el versículo 7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida. ¿A qué nos hace pensar esto? Lo que hay es un desierto y en ese desierto surge el hombre como obra de Dios,
con el mismo polvo de la tierra, con la arena de la tierra, podríamos decir. Una tierra que no está cultivada, ¿cierto? Y ahí, en ese desierto, Dios realiza la creación de su obra, el hombre. Pero a esa carne, digamos así, seca y reseca, porque es polvo de tierra, le dio vida. Sopló sobre nuestras narices y sigue soplando sobre nuestras narices un aliento de vida. Y por eso el hombre existe con aliento y vida. Es decir, crea la materia de la nada de la tierra, pero nos da su espíritu, sopla, como lo hará después en Pentecostés, que sopló, nos dio el Espíritu Santo y nos llenó de él. Entonces, la realidad del ser humano, ¿cierto? Es un cuerpo que no se diferencia en nada de los cuerpos de los otros animales, de lo que encontramos en los vegetales, todo. Nuestro cuerpo es criatura, es creación, es tierra. Pero tenemos el espíritu y la capacidad de realizar la vida con los ojos y con el Espíritu de Dios. Sigue diciendo ella el versículo 8. Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar de oriente llamado Edén y colocó allí al hombre que había formado. Entonces mire que el hombre no nació en ningún Edén, en ningún paraíso, ¿cierto? Él fue creado, ¿cierto? Fuera, pero fue llevado allá. Dios hizo con el hombre un primer movimiento, un primer éxodo. Nos introdujo en un jardincito que había formado para nosotros. Eso es importante, porque toda la historia bíblica va a tener que ver con camino, con éxodos, con salir y entrar, con movernos de un lugar a otro. Y ya se dice que desde el comienzo Dios quiso para el hombre ponerlo en movimiento. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí vamos a empezar ya a reflexionar el tema. Miren que hay dos árboles y debemos tener conciencia de que hay dos árboles. Uno, el árbol de la vida. ¿Qué significa el árbol de la vida? Significa todo lo que ha puesto Dios en este mundo, en este planeta Tierra, en este cosmos, que nos ayuda a vivir, a disfrutar de Él, a vivir como Él quiere que vivamos. Ese es el árbol de la vida. ¿Cierto? Pero también está el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y este árbol es el que se vuelve en el relato el origen del mal para el hombre. Pero tratemos de ver qué significa esto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Con otras palabras, con sinónimos del conocimiento del bien y del mal. Y que Dios puso una norma, ¿cierto? Que de este árbol nadie comiera. Dios nos da la inteligencia, nos da la capacidad de investigar, de conocer, de progresar, la tecnología, todo lo que la ciencia es capaz de mostrarle al hombre, leyes, técnicas, administración de empresas, todo lo que el hombre puede conocer es ciencia, pero esa ciencia la podemos utilizar para el bien o para el mal. La tecnología la podemos utilizar para el bien, para el mal. Las leyes, la jurisprudencia, las podemos utilizar para el bien, para defender a los débiles o para el mal, para proteger y defender a los victimarios. Cualquier conocimiento que tengamos, cualquier conocimiento se puede volver una tentación para el hombre.
Y ojalá anoten eso. ¿De qué manera nuestros conocimientos, nuestra experiencia, lo que sabemos hacer, lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido por la experiencia en la vida, hasta dónde nuestros conocimientos, ¿cierto?, han sido herramientas para hacer el bien o a veces han sido herramientas para hacer el mal? Mientras más conozcamos, mientras más sepamos en la vida, estamos más capacitados para obrar el bien y también más capacitados para obrar el mal. Ahí está donde radica el sentido de ese árbol. No nos están hablando de un árbol que había allá y que pensaban que era una manzana y que Eva le dio una manzana a Adán. Esa manzana no existe. Es la tentación de una inteligencia vivida con la libertad que Dios nos regaló. Y entonces que nosotros decidimos qué hacemos con esa inteligencia y con esa sabiduría. Si actuamos con el bien o actuamos con el mal. Creo que ese principio está claro y la pregunta es para meditar en nuestra experiencia, nosotros, la familia, los amigos, etcétera, lo que vemos en las noticias, lo que vemos en el mundo, cómo vemos que la ciencia se está aprovechando para el bien y se está aprovechando para el mal. Y ahí cabe la tecnología de la televisión, de los celulares, bueno, todo lo que tenemos. Creo que este punto nos damos cuenta que es central. Los dos árboles, el de la vida y este de la ciencia. Dice que Yahvé Dios tomó al hombre, lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Es decir, Él quiere que aquí pasemos trabajando, pero un trabajo que es de cuidado, que es de producción, que es de creatividad, que es trabajar por el bien común, no es trabajo de esclavos. Es decir, pero estar por aquí sin trabajar sería muy harto. Es para cultivar la tierra, pero cultivar, de ahí viene la palabra cultura. Cultivar es cuidar también, esos dos son prácticamente sinónimos, es querer, hacer que produzca, hacer que crezca. Y en el versículo 16 nos dice que Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo, mire lo que le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Ojo, el Señor nos da inteligencia, nos da todas las capacidades, pero sabe que tenemos el riesgo de que mientras más conozcamos, mientras más sabiduría adquiramos, tenemos más poder. Y con ese poder, o hacemos la voluntad de Dios y entonces sería una bendición enorme, o buscamos nuestro propio provecho, nuestro propio bienestar, nuestro crecimiento, etcétera, y entonces ahí se volvería una ciencia que le hace mal a la humanidad. Y por eso, comer de él, podemos morir con certeza. Adelantamos un poquitico lo que significa también la ciencia del bien y del mal. Más adelantico se nos va a profundizar más. Vamos hasta que lleguemos allá. Dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Mira el problema que está tratando de cuidar Dios al ser humano. No es bueno que el hombre esté solo. Le daré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Entonces Yahvé Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Es muy interesante porque al principio parece que estaba el hombre en ese paraíso solo y no había ni siquiera animales, que los animales los empezó a formar para darle compañía al hombre. ¿Cierto? Es un relato muy bonito y uno lo va mirando, es como un hermoso cuento infantil, pero con una sabiduría muy profunda, ¿cierto? O sea, ya empezó a formar los animales y a presentárselos al hombre.
y el hombre a conocer, esto es la gallina, esto es el perro, esto es el elefante, el pescadito, el pajarito, ¿cierto? Y a todo lo va llevando, ¿cierto? Y el hombre les ponía nombre. Eso quiere decir que tiene una cierta autoridad sobre la naturaleza, ponerle el nombre, ¿cierto? Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. Pero el hombre puso nombre a los animales, a las aves y a las fieras, pero no se encontró ninguno que fuera a su altura y lo ayudara. O sea, uno puede querer mucho a la naturaleza, a los animales. Hoy día incluso hay personas que tienen un amor desbordado por los animales. Y es bonito que se ame a los animales, pero a veces quieren, en el amor a los animales, reemplazar esa soledad, porque quizás no tienen personas con quien compartir y amarse. A veces los animales son un refugio para los que no encuentran una convivencia humana que llene el corazón. No es todo el mundo, hay gente que tiene unas relaciones humanas muy bonitas y son muy servidores y defensores de los animales. Pero hay algunos que uno ve que es el desahogo cuando están demasiado solos. Pero ese no es el plan de Dios, que el ser humano llene su vacío y su soledad con los animales y con las plantas, y con los ríos y con las quebradas. Entonces, nos dice el versículo 21, que Dios Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre. Este se durmió. Entonces, ya vimos, la naturaleza no cubre la soledad del hombre. Ahí podemos anotar casos que conocemos. Y no es para hablar mal de nadie ni para juzgar a nadie, pero cómo a veces se trata de encontrar en los animales lo que la gente no ha sido capaz de encontrar entre los seres humanos. Entonces, mire, Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y este se durmió. Y estando dormido el hombre, le saca una costilla. Mire, esto vuelvo a decir, parece un cuento infantil muy elemental, pero con un significado muy bonito. Sacarle una costilla, recordemos que la costilla es lo que está protegiendo el corazón, los pulmones, los órganos fundamentales de la vida del cuerpo. ¿Cierto? La costilla es eso, es decir, no fue de otra parte del cuerpo, sino lo que se vuelve la armadura del interior del cuerpo, ¿cierto? Y rellenó el vacío, rellenó el hueco con carne. La traducción que yo tengo es rellenó el hueco, pero hay unas Biblias que lo ponen más bonito, rellenó el vacío con carne. Recordemos que la idea de Dios es llenar el vacío de la soledad del hombre. Y el vacío de la soledad del hombre se llena con carne. Pero no con carne cualquiera, con carne que ha salido de sí mismo, de su misma naturaleza, de su misma dignidad, de su misma esencia. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Eso es para mostrar el juego de palabras en hebreo, que mujer y hombre es muy parecido, así como en inglés. También es muy parecido man y woman. Castellano es muy distinto, pero en otros idiomas se entiende más fácil eso. Pero la idea es comprender la expresión del hombre. La primera palabra, la primera frase que sale del ser humano en la historia, aquí en la Biblia, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué quiere decir esa expresión? Se ha entendido muy mal al decir que la mujer salió del hombre y por eso es que el hombre tiene derecho a dominarla. Eso está
lejos del pensamiento bíblico. Lo que quiere decir es, esta es mi hermana. Esta es mi hermana. Hay algunos textos en la Biblia que nos muestran esta relación. Están cuando Labán, el suegro de Jacob, se encuentra con él y le dice, pero es que si tú eres mi hermano, pero se lo dice de esa manera, si tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne, somos hermanos. Y también en el segundo libro de Samuel, cuando quieren que David sea el rey, ¿cierto? Le dicen, ven David, gobiérnanos, porque tú eres hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Tú eres nuestro hermano. La expresión de nosotros, tú eres de nuestra sangre. Tenemos la misma sangre, ¿cierto? Lo que nosotros decimos de la sangre, pues los parientes, los familiares, etcétera, que llevamos la misma sangre. Ellos dicen, pues llevamos los mismos huesos y llevamos la misma carne. Esa es la expresión para reconocer que el hombre y la mujer en la Biblia tienen absolutamente la misma dignidad. Y sin embargo, nosotros alcahueteamos el machismo y el abuso de los hombres sobre las mujeres y lo justificamos en este texto. Y uno siente tristeza, pero hay algunas iglesias o también algunos ministros de nuestra iglesia que hacen lo mismo, que la mujer se tiene que someter ciegamente al marido por lo que dice aquí la Biblia y por una mala interpretación de las expresiones de San Pablo. Porque San Pablo no era machista, pero las expresiones de él han sido muy mal utilizadas. Y en esto precisamente, con un estudio de estos, es como para ir recogiendo, ¿cierto? Lo que Jesús le dijo a los discípulos. Al principio no fue así. El Señor al principio quiso que la relación del hombre y la mujer fuera de carne y hueso, de hermanos y con la misma dignidad. Y vamos entonces a mirar cómo se ha interpretado, cómo se interpreta y cómo se vive la relación del hombre y la mujer. En las culturas del Islam, ¿cierto? Es muy fuerte el sometimiento de la mujer al hombre, muy fuerte, ¿cierto? Y por muchas leyes y leyes que todavía utilizan cosas que uno ve en la Biblia, como apedrear a las mujeres cuando hay adulterio, etcétera, etcétera. ¿Cierto? En Israel hay facciones que son también muy duros en ese nivel, de que a la mujer se le tiene que someter al marido, aunque el marido no la ame, lejos de la voluntad de Dios. Aquí por eso enfaticemos, y ojalá ustedes lo recuerden, y busquemos los otros textos que no los tengo aquí a la mano, ¿cierto? Cuando la expresión, este es carne de mi carne, y sangre, y hueso de mis huesos, se está refiriendo, es mi hermana. Sigamos entonces. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Una sola carne. Es decir, todo lo que comparten y viven es para crear una profunda unidad entre los dos. Una profunda unidad entre los dos. Ese es el sentido de la relación de pareja. Y eso sí satisface el vacío del hombre. Es decir, el hombre cuando encuentra pareja, y cuando digo el hombre, el ser humano, cuando encuentra pareja, el hombre a su mujer o la mujer al hombre, ¿cierto? Ahí sí se acaba cualquier sensación de soledad. Ese es el plan de Dios. Pero miramos cómo sigue. Dice, los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Esta es la expresión más hermosa para mostrar que en el plan de Dios nos miramos de frente, cara a cara, con mirada limpia, con corazón limpio, y no hay por qué sentir vergüenza de la desnudez. El ser humano
es la única especie animal que no puede vivir tal como Dios lo creó porque no nos sabemos mirar, no sabemos relacionarnos en la desnudez el uno con el otro. Sentimos vergüenza o miramos con una mirada llena de voluptuosidad. Es decir, no hay salud en el corazón para estar de frente desnudos los unos ante los otros. Pero el problema no es de nuestros cuerpos. El problema es que tenemos un espíritu enfermo. Este es un problema profundamente espiritual. Nos tenemos que poner ropa que en el fondo, son disfraces. Si nosotros miramos los trapos que nos ponemos encima, en el fondo son disfraces para cubrirnos. Sigamos, porque aquí se dice que ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios no es un montón de gente con ropa, aunque hay un detalle muy bonito en la historia que ahora lo veremos. Viene la tentación y la caída. Hablan de una serpiente. Esa serpiente representaba en el Antiguo Oriente, por ejemplo, el imperio egipcio. El faraón en su casco tenía una serpiente, pero también a los cananeos. La serpiente era muy importante en la cultura cananea. En el fondo, la serpiente tiene que ver con la idolatría, tiene que ver con aquellas alternativas de buscar a otros dioses porque se rechaza a Yahvé. No es que con eso estemos despreciando las otras tradiciones religiosas, no. Pero muchas veces hay algunos que buscan eso porque no se quieren comprometer con un Dios que nos quiere honestos, transparentes, libres, etc. Buscan otros dioses que nos den la lluvia, que nos bendigan en esto, que nos satisfagan nuestros gustos, porque Yahvé lo que hace es pedirnos una forma de vivir que no es para satisfacer nuestros caprichos, sino para que aprendamos a ser familia suya, hermanos, hombres y mujeres libres, con dignidad, etc. Entonces la serpiente representa todas aquellas espiritualidades, ¿cierto?, que se oponen al plan de Dios. Hoy podríamos ver en la serpiente el amor al dinero, al poder, todo lo que es avaricia, todo lo que es ambición, todo lo que es orgullo, todo lo que es vanidad. Es decir, eso que llamamos malos espíritus son este tipo de espíritus contrarios al espíritu de Dios. Y miremos el texto. Dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé, Dios, había hecho. Sí, es un relato bonito, con imágenes muy fáciles de comprender, pero no pensemos que la cosa fue así con una serpiente enredada en un árbol y que había una manzana. No, ese es el relato, ese es el cuento, ¿cierto? Pero el relato es mucho más profundo y es más actual de lo que pensamos. Esto no es una fotografía del pasado, sino una radiografía de toda la historia del presente y de lo que nos toca vivir a nosotros. Dijo entonces a la mujer, la serpiente: es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. Mire que ya malversó las palabras de Dios. Como nosotros nos damos cuenta en los noticieros, ¿cierto? Hay tanta polarización que cualquier cosa que dice el uno, el otro se la malinterpreta. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Interpretando equivocadamente, pero a propósito, con conciencia, lo que una persona dijo para que la otra gente lo desacredite y sigan por otro camino. Hoy hay muchas serpientes, ¿cierto? Y entonces dice, es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín. Entonces la mujer respondió honestamente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. Entonces, ante la mentira de la serpiente,
La mujer contestó con honestidad, con transparencia, defendiendo la verdad de Dios. ¿Cierto? Y eso es muy bueno apuntárselo a Eva porque hemos sido muy injustos con ella. Le achacamos una cantidad de culpas. Pero ella está defendiendo la voluntad de Dios. ¿Cierto? El plan de Dios. ¿Cierto? Él nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben, porque si lo hacen morirán. La serpiente le dijo a la mujer, mire cómo sigue tergiversando las cosas. ¿Cierto? No es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es, y lo que es malo. Esta traducción suaviza. Conocerán lo que es bueno y lo que es malo. Ahí vamos viendo ya lo que significa la tentación. Y si nosotros miramos el mundo hoy, ¿cierto? Estamos todos metidos en esta tentación. Comimos del árbol y seguimos comiendo del árbol y queremos comer del árbol. Y buscamos mil excusas pensando que comiendo de este árbol estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero miren, ¿cuál es en el fondo, ¿cierto? En el fondo, el origen de todo mal. A la mujer le gustó ese árbol que atraía a la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Entonces, la tentación es ser como Dios. Esa es la gran tentación humana, volvernos dioses, señores, el ombligo del mundo. Es decir, este mundo es muy bonito y empiezo a decir mío y para mí. Y hago movimientos y estudio y funciono y tal, y lo rodeo con alambres de púas. Y entonces aprendo cuestiones de derecho, cuestiones de administración, una cantidad de cosas para que nadie me pueda quitar ese pedazo de tierra que ya le puse el alambre de púas y ya dije que es mío. Y si Dios no me lo dio, la ciencia que Él me dio, sí me lo dio y punto. Entonces, con la sabiduría mía, estoy consiguiéndome el mundo, estoy poniendo a trabajar a las personas para mí, yo me vuelvo el jefe, ¿cierto? Y ellos mis empleados, y los maltrato como me dé la gana, y si alguien se me opone, yo sé cómo defenderme, ¿cierto? Porque tengo conocimientos de ciencia, de artes, de administración, de leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la gente, mientras más conocimientos adquiere, más se va sintiendo Dios. Hasta el punto en que ya no le interesa si hay un Dios, si existe o no existe, porque él ya tiene su propio Dios, él mismo. Eso es el riesgo de una sabiduría que se va alimentando sin dejarse guiar por Dios, que se vuelve la sabiduría humana con los intereses de la raza humana y principalmente los míos, y punto. Entonces la serpiente le dijo, no es cierto como dirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Tratemos de mirar un poquitico de lo que nosotros vemos. Gente que sabe de comunicaciones, ¿cierto? En televisión, en internet. Gente que sabe de administración de empresas, de negocios, de mercados, de gente que sabe de comercio. Es decir, esa sabiduría que tienen, ¿a quién está beneficiando? Es decir, con los conocimientos míos, ¿quién se beneficia? ¿Me beneficio yo y las personas más allegadas o me están sirviendo mis conocimientos, mi experiencia, mis saberes, mi técnica, todo lo que yo sé? Le está sirviendo al crecimiento de la raza humana para que seamos familia y pueblo de Dios. O simplemente para enriquecer el bolsillo, para disfrutar viajando. Bueno, a la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Mire en lo que se va convirtiendo esa unión, esa hermandad, ese cariño, ese
compañerismo entre los dos que solucionaba el problema de la soledad. Lo convirtieron y lo seguimos convirtiendo en compinchería, ¿cierto? Simplemente nos volvemos cómplices los unos de los otros para hacer el mal. Y es que somos muy amigos y nos ayudamos a hacer el mal. Así se trata a veces la amistad. Y todo eso está reflexionado en eso, en ese cuentico tan sencillo y tan hermoso que sigue siendo un cuento válido para toda la humanidad y en todas las historias y en todos los pueblos, ¿cierto? Y miremos en lo que paró, ¿cierto? Tomó el fruto, se lo comió, le dio también a su marido que andaba con él y también comió. Solidaridad, complicidad. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Mire, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Antes estaban desnudos, pero no le importaba. Así eran, así somos. Pero darse cuenta quiere decir que ya tienen sabiduría, que ya tienen conocimiento, ya saben mirar su propio cuerpo y darse cuenta que no. Y entonces se avergüenzan el uno del otro. Es decir, ya no se pueden mirar el uno con el otro. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Entonces, eso que dice ahí, el principio de la hipocresía en la relación interpersonal entre hombre y mujer, y digámoslo así, entre los seres humanos. La ropa es la mayor expresión de nuestra hipocresía, que no sabemos estar honesta y transparentemente el uno frente al otro. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. Dios venía a pasearse como siempre por el jardín, era un amigo cercano y vino a pasearse. Y entonces el hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé, Dios, no los viera. Entonces, mire, se ponen taparrabos para que ella no me vea mi cuerpo desnudo y ella se pone taparrabos para que yo no le vea el cuerpo desnudo. Pero también ya nos empezamos a esconder de Dios. Y hay mucha gente que busca esconderse de Dios y lo que sabe es que no tiene cómo esconderse de Él y entonces algunos optan por no creer en Dios y entonces así ya no tienen de quién esconderse. Porque la falta de fe de algunos es porque no soportan en su vida la mirada bondadosa y misericordiosa de Dios. Porque la mirada de Dios no es otra. Pero hay gente que no la soporta y se ofende, se esconde de esa mirada. Yahvé, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque soy desnudo, por eso me escondí. O sea, también se está escondiendo de Dios en su propia desnudez. Es decir, es el colmo de lo que tiene el ser humano, que no somos transparentes tampoco ante Dios. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Mire, no fue él, fue la mujer. Entonces ya empieza a disculparse, a justificarse, a buscar otros culpables. Entonces miren lo que se está tornando la relación del hombre y la mujer. Ya el uno con vergüenza del otro y empiezan a acusarse el uno al otro y se van volviendo rivales, etcétera, etcétera. ¿Y cuál fue el pecado original? La ambición, el ansia de poder, querer ser como dioses y se va dañando la relación entre los seres humanos, la relación con Dios. Yahvé le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. También le echó la culpa a la serpiente. No dijo mentira, ella no dijo mentira, pero no asumió su propia responsabilidad. Ahí es lo que trata de esta manera, ¿cierto? La Biblia de mostrar el problema de la humanidad de todos los tiempos. Se hace como un relato de los primeros, pero a esos primeros nadie les grabó la conversación ni nadie los vio en esas.
Simplemente es un relato muy bonito, inspirado, válido para todos los tiempos. Pero esto es más, ¿cierto? Una radiografía de la historia que una fotografía del comienzo. Y eso es bueno que lo tengamos presente. Es bonito ver, y aún en nuestra propia vida, siendo honestos con nosotros mismos, qué cosas tenemos nosotros por dentro que las escondemos. Esas cosas que nos miramos por dentro y nos da vergüenza de tener ciertas cosas, porque ¿quién de nosotros no tiene algunas cosas por dentro que le dan vergüenza? Tratemos de ver a quién me escondo y hasta de mí mismo, que muchas veces no quiero recordar que yo tengo este error, esta inclinación, esta fragilidad, ¿cierto? Pero no tengo cómo esconderme ni de Dios ni de mí mismo. Pero muchas veces vivo como si eso no lo tuviera. Y sé que mi vida en muchas cosas es mentira y es un disfraz. Y muchas palabras que salen por mis labios son también disfraz. Ya ve Dios, viene la sentencia. Ya estamos casi al final del relato. Yahvé Dios le dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Y dice así: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Mire, este no es un problema entre los seres humanos y las serpientes. Esto es la forma de escribir. Pero no, el problema no son las serpientes. El problema es que en la humanidad, precisamente por el árbol del conocimiento del bien y del mal, descubrimos que somos libres de tomar decisiones. Y Dios nos pone para que nos amemos, pero no nos obliga a amarnos. Otra frase que ojalá no se nos olvide, ¿cierto? Él nos regala la vida para que nos amemos, porque nos ama y nos invita a amarnos, pero no nos obliga. Y por eso, o comemos del árbol para hacer el bien, ¿cierto? Siguiendo la voluntad de Dios, o comemos del árbol para sentirnos nosotros que somos dioses. Y entonces el problema no es que hayan comido de ese árbol, sino que hayan comido del árbol para hacer el mal. Me explico. El mal no es estudiar y capacitarse en muchas cosas de la vida. El mal es utilizar esos conocimientos y esa sabiduría para mi propio beneficio y a veces que se friegue el que se friegue, pero que me sirva para mí. Ahí está el mal. O sea, no es propiamente en el conocimiento, sino en la forma como oriento ese conocimiento, en la libertad. Entonces, el problema de la historia humana es un problema profundamente espiritual. Espiritual, ¿cierto? Y eso es lo que nos quiere decir, que todo lo que nosotros vivimos, ¿con qué espíritu lo manejamos? ¿Cierto? Sigamos entonces. En el versículo 14, entonces Yahvé dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias, maldita seas entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida, ¿cierto? Y termina con una promesa que es muy bonita y que nosotros ya la contemplamos con un color muy diferente. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer. O sea, la historia humana es toda una lucha, un conflicto entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. O sea, aquellos que quieren adueñarse del mundo y aquellos que queremos trabajar porque este mundo sea lo que Dios quiere. Pero es imposible trabajar por el reino de Dios sin enfrentarnos a los que están enriqueciendo sus bolsillos, aumentando poder, consiguiendo armas, haciendo lo que sea. ¿Cierto? La historia humana es un conflicto permanente, una lucha entre el reino de Dios y, dirá Jesucristo, el reino de este mundo. ¿Cierto? Ella te pisará la cabeza, o sea, la descendencia de la mujer te pisará la cabeza mientras tú le herirás su talón. ¿Cierto? Es
todo el pueblo que se une a Dios y todo el pueblo que está combatiendo el plan de Dios. Esa es la lucha. Y entre ellos resalta la Virgen María. Nosotros siempre que miramos ese texto pensamos en ella. Y también debiera estar la iglesia, pero en la iglesia aún internamente ese conflicto se vive, porque no basta con pertenecer a la iglesia para estar caminando por el reino de Dios. Hay que tomar opciones en la vida, saber con qué criterios se vive, con qué criterios se maneja la economía, todo lo que tengamos, ¿cierto? O sea, cómo utilizamos la libertad. No basta con pertenecer a una iglesia porque nos bautizaron, sino que tengamos como proyecto de vida el evangelio. Entonces, ahí está también entre la descendencia de la mujer vista la iglesia. Y vamos a mirar los últimos punticos, que ya en 3 minuticos debemos terminar. Dice, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Mire, ¿qué significa esta cuestión? La experiencia de los nacimientos es que el parto duele, ¿cierto? Pero esa no es la maldición, ¿cierto? Eso sería absurdo. Mire, lo que quiere decir esto, ¿cierto? Es que la consecuencia de haber abandonado el camino de Dios, de haber comido el fruto por querer ser nosotros como dioses, hará que la transmisión de la vida sea muy dolorosa. O sea, no es solamente el dolor del parto, es todo el dolor que tiene un papá y una mamá para educar a los hijos como seres humanos valiosos, y que a veces es muy doloroso educarlos porque hay algunos que no se dejan educar, o a veces nosotros mismos lo hacemos de una manera equivocada, ¿cierto? A los niños, por ejemplo, un día se les castiga porque dijeron una mentira, y el sábado, cuando viene el cobrador, lo mandan a decir una mentira, vaya, dígale que no estoy. Entonces, todas esas maneras nuestras de actuar hacen que la vida, que la transmisión de la vida sea dolorosa. Pero a eso se refiere. Pero no es maldición de Dios, no. Es que le está diciendo, mire las consecuencias de haber empezado la humanidad a caminar por ese camino, ¿cierto? Y también le dice a la mujer, siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Le está diciendo a la mujer, mire, por esa obsesión suya de ser poderosa y toda, se le acabó lo fundamental. Y le vuelve a aparecer a usted, mujer, también el vacío en su corazón, siempre anhelando llenarlo con un hombre. Pero resulta que él ya no lo va a tratar como hermana, sino que la va a dominar. Y ese es el problema, se dañó la relación de la vida, de los hermanos, la tierra ya se vuelve también maldita, no porque Dios la maldiga, sino porque el ser humano la está maldiciendo. Al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y por haber comido del árbol que yo te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa, no por la voluntad de Dios, sino por tu causa. La vas a volver maldita. Ahora estamos experimentando eso. Miremos los problemas que tiene la creación entera y la tierra, el calentamiento global, el problema con el agua, el problema con los hielos, etcétera. De eso estamos hablando mucho y estamos hasta el tope. Pero esa es la expresión grave. La ambición humana nos está llevando a eso. Y somos tan estúpidos que la naturaleza pidiendo a gritos que cambiemos la economía, que cambiemos la forma de ser, y los países consiguiendo armas para darse duro. Es decir, dicen que en 30 años este camino ya es irreversible y la gente lo que está pensando cómo un país va a seguir dominando al otro y cómo va a extender su poder por otras naciones. Es que el ser humano se está mostrando radicalmente estúpido. Maldita sea la tierra por tu causa. Y también sigue diciendo, con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pidas las hortalizas que comes. ¿Cierto? Es decir, para sacarle el alimento a la tierra, habrá que sudar mucho. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Sepas que eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva,
por ser la madre de todo viviente. Es un detalle bonito. Él le había puesto nombre a todos los animales. Y es en este momento, ya después de haber caído ambos en la tentación, que la nombra Eva. Es un detalle bonito que hay que decir de parte del varón en ese momento, porque la reconoce como madre de todos los vivientes, pero serán vivientes con una vida que será una lucha, que conocerá el dolor, etcétera, etcétera. Y enseguida Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. Ya habíamos hablado del vestido como expresión de hipocresía, pero aquí vemos una característica muy bonita, que el mismo Dios le da al hombre y a la mujer vestidos de piel para que se cubran. O sea, que Dios, a pesar de la tontería humana, respeta la intimidad de cada uno. O sea, Dios sabe que el hombre ya siente vergüenza de sí mismo. Y entonces en ese vestido le da algo para que se proteja, para que su debilidad no sea conocida por todos. Y lo que él quiere esconder, el Señor se lo protege como secreto divino. Pues lo digo de esa manera, no estoy diciendo una cosa a pie de letra, pero para entender que el Señor, que le conoce la debilidad, tranquilo, que la gente no tiene que saber cuál es su vergüenza interna, cuál es su desnudez, y los vistió. Entonces Yahvé Dios les dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros. O sea, Dios reconoce que el hombre adquirió sabiduría, es como uno de nosotros. No nos olvidemos que Dios es una comunidad. Dios es una familia, un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y ya cuando ve que el hombre y la mujer, que son comunidad, quieren volverse sabios, poderosos, etcétera, dice, el hombre es como uno de nosotros. Pues se ha hecho juez de lo bueno y de lo malo. Y nosotros nos sentimos jueces y juzgamos a los demás y condenamos, etcétera, etcétera. Y todo juez sabe que él también tendría motivos para que lo condenen. Así como todo cura que absuelve unos pecadores y a otros no les absuelve, se da cuenta que él también necesita ser absuelto. Pero nos queremos sentir jueces y señores de todo el mundo, ¿cierto? Entonces dice Dios que no vaya también a extender su mano y tomar el árbol de la vida, pues viviría para siempre. Entonces se le ponen límites al árbol de la vida, porque una persona ambiciosa, una persona codiciosa, ¿cierto? Debe estar lejos de ese árbol de la vida, porque esa persona lo que está haciendo es producir muerte. Y así fue como Dios los expulsó del jardín del Edén para que trabajaran la tierra. Recuerde que el hombre había sido formado fuera del jardín. Entró en el jardín y mostró que no sabía vivir en el jardín. Te vas otra vez para afuera. Así es sencillo. Vas otra vez para afuera. ¿Cierto? Para que trabajara la tierra de la que había sido formado. Y habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Entonces, es interesante ver cómo las enfermedades espirituales que tenemos nosotros, todas las que tenemos y que de esto seguiremos hablando, tienen su origen en la ambición, en la codicia, en el querer ser como dioses, en aceptar este cuerpo y este mundo, pero no el plan de Dios sobre este cuerpo y este mundo. Y entonces lo queremos es para nosotros, y entonces dañamos la convivencia humana, dañamos el planeta, dañamos nuestra relación con Dios, pero el Señor nos viste, nos protege, ¿cierto? Y va a hacer que esta historia se convierta en historia de salvación. Entonces la pregunta es, de cada una de las cosas que hemos hecho, ¿qué cosas vemos que ocurren en la familia, en el barrio, en el país, en el mundo? Ve, esto obedece a tal aspecto, esto obedece a la maldición de la tierra, esto obedece al árbol de yo no sé qué, esto obedece, y que lo que hemos conversado dentro de 8 días, iluminamos un poquitico qué nos dice, qué nos refleja, ¿cierto? ¿Y de qué nos sirve este texto para iluminar la historia que estamos viviendo? Tengamos presente pues las guerras, tengamos presente la destrucción del planeta, la descomposición familiar, los abortos, todo ese montón de cosas que hay, ¿cierto? Y cada uno mire lo que más toca
en la realidad cotidiana que le toca vivir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, mucho gusto en habernos visto. Voy a ver si quito un poquitico el dejar de compartir para que nos veamos un poco las caras. ¿Aló? Hola, padre. Sí. Sí, padre. Ya. Bueno, a ver, ¿y cómo estamos por aquí? Bueno, ya con esto, digamos, terminamos la charla. No quiero que esto se prolongue más de la cuenta, ¿cierto? Pero si alguien ya quiere comentar, ya para todos, hasta luego, buenas noches.